Ministra, la primera pregunta tiene que ver con la discusión que arrancó la semana pasada del salario mínimo. Hay expertos que piensan que es muy alto, también hay quienes dicen que habría que subirlo sustancialmente. Yo quiero preguntarle cuál es su opinión al respecto y qué opina del proyecto de ley para que haya un aumento extraordinario del salario mínimo. Bueno, yo creo que efectivamente hay varias teorías sobre si el salario mínimo en Colombia es muy alto o no. Hay una contradicción realmente fuerte entre quienes piensan que sí es muy alto y que dentro de Latinoamérica ocupa uno de los mayores, es de los más altos, pero también hay otro lado que opina que ese salario mínimo no le alcanza a los trabajadores realmente para su canasta familiar. ¿Qué creo yo personalmente? Personalmente creo que el salario mínimo es bajito. Yo sinceramente creo que con ese dinero no se puede comprar lo que se necesita para vivir normalmente. Ahora, muchos dicen que es que hay varios salarios en una casa, en una familia. Efectivamente eso puede suceder, pero independientemente de eso, yo creo que los trabajadores colombianos se merecen un salario un poco más alto. Sobre la cuota extraordinaria, yo creo que, sobre el aumento extraordinario, yo creo que ese es un tema que todavía hay que estudiar más, porque eso tiene un impacto fiscal tanto en el gobierno y tiene un impacto económico en las empresas. Eso es un tema que se tiene que estudiar para no causar muchos problemas en los dos sectores. ¿Pero si lo ve viable? No, hay que estudiarlo primero y la verdad, nosotros apenas estamos comenzando la mesa de concertación, ya hicimos un cronograma, pero nosotros todavía no hemos entrado a ese punto. ¿Qué está sucediendo esta semana? Esta semana hay una mesa de productividad. ¿Y qué pasa? Con esa mesa de productividad lo que se hace es poder responder todas estas preguntas que estás haciendo. ¿Cómo está el salario en Colombia? ¿Cómo está con relación a la economía? ¿Con relación al valor de la canasta familiar? ¿Cuánto gasta realmente en arriendo, en vivienda un trabajador? ¿Cómo están las finanzas y la productividad de las empresas colombianas? De tal manera que ellas puedan o no subir ese salario. Hay un tema que yo sí quiero aclarar ahora, y es que la productividad en Colombia lleva más de 5 años bajando. Cuando la productividad baja, no hay empleo, no hay generación de empleo. O sea que en estos temas nos tenemos que ayudar todos para poder generar empleo y en el futuro poder tener un mejor salario. Ministra, la semana pasada ya empresarios y sindicatos hicieron su propuesta o todavía no? No, todavía no, porque primero estamos esperando los resultados de esta mesa y queremos también escuchar al DANE, al Banco de la República, a DNP y ojalá algunos ministros como la ministra de Minas. Ok. Ministra, también con proyectos de ley, ¿qué opina usted del proyecto de ley de los senadores del Centro Democrático para ofrecer una prima extra a los trabajadores? Mire, yo creo que ese proyecto de ley tiene la mejor buena fe. Es un proyecto de ley que realmente es bueno de corazón y lo necesitan los trabajadores. Desafortunadamente, el problema es que el impacto fiscal que puede causar, de pronto no estamos preparados para recibirlo, ni en el gobierno, ni los empresarios. Pero a mí en lo personal me fascina si se pudiera hacer eso, pero también estoy consciente de las limitaciones fiscales. Ministra, la siguiente pregunta la tiene Tatiana Arango, que es nuestra editora de Nuevos Medios. Ministra, ¿qué tipo de contrato laboral deberían tener los trabajadores que están en aplicaciones como Uber o Rappi? Mire, la contratación en Colombia es tan rígida que no permite que en Colombia las personas trabajen por horas. Quien trabaja por horas formalmente, la persona que lo contrata le toca pagar por mes la salud y por semana la pensión. Eso hace que una persona que trabaja 3 horas al día o 4, el empleador no tiene por qué pagarle la diferencia en salud y en pensión. Por otro lado, si esas personas tienen que trabajar de todas maneras, entonces ¿qué pasa? O trabajan informalmente o hacen lo que está haciendo Rappi y es legal, un contrato de independiente en donde la persona que es rapitendero
es el que se obliga a correr con sus prestaciones sociales. ¿Cuál es mi discusión? Mi discusión es que los rapitenderos, la mayoría a veces no llegan ni al salario mínimo. No puede uno, con este perfil de trabajadores, realmente darles una responsabilidad como esa. Porque yo sí creo que los empresarios tienen la obligación de estar muy pendientes de las prestaciones sociales de sus trabajadores. Pero como Colombia es tan rígida, entonces ahí estamos pauperizando el trabajo, que es lo que siempre les he dicho a las centrales de trabajadores. Hombre, es que el tema no es un trabajo a término indefinido y 8 horas diarias. El tema es un trabajo en donde las prestaciones sociales se paguen, en donde un muchacho que está en la universidad y quiere trabajar de 4 a 8 pueda hacerlo sin ningún problema, contando con pensión y con salud. Hoy están completamente desamparados. Y eso a mí me parece que no es justo. Pero tampoco me parece justo con los empresarios que ellos tengan que pagar lo que no deben. ¿Sí? El mundo está cambiando y las formas de contratación están cambiando. Ya no es lo mismo. Hoy con todas las plataformas digitales, con las profesiones que hay, que diseño, ingenieros de sistemas, la gente ha tenido trabaja distinto a como trabajábamos nosotros antes. Entonces yo sí creo que esas personas que trabajan así no deben ser informales por un lado y deben tener derecho a su pensión y a su salud. La gente joven que comience a trabajar por horas porque la universidad no le permite trabajar más, tiene la posibilidad de comenzar a cotizar en su pensión desde muy joven. Que nada más es por 3 horas, nada más es por 3 horas, pero es que antes era 0. Entonces me parece que es un paso que nosotros tenemos que dar adelante. Ministra, pero es por ley, ¿no? Precisamente sobre este tema de cómo funcionaría un trabajo por horas, María Carolina Ramírez, nuestra directora de Asuntos Legales, tiene la siguiente pregunta. Sí, ministra, pues ya nos da una visualización de cómo sería la cotización, pero ¿qué está cerca? Que ustedes propongan un proyecto de ley que se flexibilice la norma de contratación, que es lo que se tiene que hacer entonces ahora para que cotización por horas, tanto para salud como para pensión, pueda ser una realidad. Efectivamente, tenemos que presentar un proyecto de ley. No se presentó este año. ¿Por qué? Porque es un tema delicado. Es un tema que amerita socialización. Es un tema que amerita discusión. Y tratar de llevar una concertación lo más equitativa posible, de tal manera que tratemos que todo el mundo quede satisfecho con eso. Porque presentar un proyecto de ley para que se caiga, la verdad es que no vale la pena. Mejor tomarlo con calma y sacarlo adelante con la ayuda de empresarios y ojalá de trabajadores. Ministra, pero entonces está en la agenda, digamos, de 2019. Sí, señor. Ok. La siguiente pregunta la tiene Carlos Rodríguez, que es nuestro editor de Globo Economía. Ministra, aparte de esta propuesta que nos comenta, ¿cuáles son los planes para atacar una informalidad que llega a niveles de 50%? A ver, la informalidad en Colombia es muy alta, casi el 60% en lo urbano y el 85% en lo rural. De 22.600.000 trabajadores que tiene Colombia hoy, solamente tienen derecho a pensión y a salud 8.300.000. Miren la gravedad del tema. ¿Qué tipo de sociedad estamos nosotros construyendo? Una sociedad en donde temas tan importantes para ser adulto mayor no se están teniendo en cuenta. ¿Qué pasa? Varias cosas en la informalidad. La primera es no permitir la flexibilidad laboral. La flexibilidad laboral permite que las personas se contraten de otra manera, no informalmente, como pasa hoy, porque las personas de todas maneras tienen que trabajar, entonces trabajan informalmente. No es justo. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué hemos encontrado nosotros? Sí hay una desproporción fuerte en el valor de los tributos de las empresas micro, pequeña y mediana. Okay. ¿En qué sentido? Si ellas pagan esos tributos tan altos que no se corresponden al tamaño de su empresa, al tamaño de su ingreso, porque son tributos para empresas grandes,
¿Qué pasa? Les toca contratar informal. No solamente les toca contratar informal, sino que no registran la empresa, no pagan impuestos, comienza el desorden. Por eso el presidente Duque ha dicho la importancia de ajustar los impuestos al tamaño de las empresas, de tal manera que todo el mundo pueda cumplir tanto con las prestaciones sociales como con su obligación tributaria. Eso genera muchísimo informalidad. Ministra, y también acá nos llega una pregunta de redes sociales, devolviéndolo otra vez al tema de Rappi y Uber. Según lo que le entendemos, lo ideal para usted sería que Rappi y Uber retengan la seguridad social de sus rapitenderos o de sus conductores, más allá que no sean ellos quienes la paguen de su bolsillo. No, es más que retener, es más que retener. Porque el hecho de retener hoy esas pensiones y esa salud, lo que le pasa al rapitendero es que se queda sin recursos para el mes. Yo creo que lo que hay que hacer es una contratación distinta, de tal manera que él tenga por la contratación que se haga derecho a pensión y a salud. Porque hoy él contrata con una plataforma pero quienes reciben los recursos no es ninguna plataforma, es unas personas cuya empresa, según han dicho, vale una cantidad de plata importante en el exterior. Entonces yo lo que creo es que si ellos retienen ese dinero, como dice la ley, ahí salió una ley, que hay que retenerle los dineros a los contratistas y que la pague quien lo contrata. ¿Qué le dijera yo a personas que se ganan menos el salario mínimo? En muchas ocasiones. Habrá unos que se ganen mucho más que el salario mínimo, pero hay otros que no. No sé, no me parece justo. Ok. Ministra, y también de cara a esta reforma laboral que usted nos está contando, ¿ya empezaron las consultas con empresarios y trabajadores? Están empezando las consultas. ¿Qué se decidió? La mesa de concertación laboral y de políticas salariales tiene dos tareas. El tema del salario mínimo por un lado y el tema de las políticas laborales por otro. ¿Qué pasa? Esa mesa solamente se ha usado en Colombia realmente para el tema del salario mínimo. Digamos que las otras funciones que tiene la mesa, independientemente de si las ha hecho o no, no tienen el impacto que se necesita ni se han hecho para lo que se necesita. Entonces, la idea es que una vez al mes, el año entrante, esa comisión de concertación en donde es una representación tripartita, gobierno, empresarios y trabajadores, tengan la posibilidad de discutir cada mes todos los problemas que les inquietan. Eso no se había dado nunca en el país. Ok. La siguiente pregunta la tiene Lilian Mariño, que es nuestra editora de finanzas. ¿Cómo ayudar a los migrantes venezolanos a insertarse en el mercado laboral? Mire, el tema de los migrantes venezolanos es un tema muy fuerte en Colombia. Nosotros ahora en diciembre vamos a tener más de 1 millón de migrantes. Seguramente del millón no todos quieren trabajar ni necesitan trabajar, y hay niños y hay menores y hay señoras que no quieren trabajar o adultos mayores, perfecto. Pero esos migrantes están divididos en dos grupos. Uno es el grupo de regularizados, en donde también están los retornados colombianos, que es un grupo apreciable. Ese grupo regularizado hoy en día puede trabajar con derecho a pensión y a salud. O sea, puede trabajar formalmente, debe trabajar formalmente. ¿Y dónde está el mayor problema? El mayor problema está en 400.000 venezolanos que hoy no tienen documento, ningún tipo de documento. Entonces, ¿qué pasa? Como ellos no han podido probar su identidad, lo que se ha hecho es crearles un número social para que ellos puedan trabajar formalmente, haciéndoles un seguimiento más cerca. ¿Cómo se hace ese seguimiento? Se creó por parte del Ministerio de Trabajo, con el apoyo de la Cancillería, la Ruta Única de Empleo para Extranjeros en Colombia. ¿Qué pretende esa ruta? Pretende varias cosas. Primero, saber cuáles son los venezolanos que están empleados, cuáles son sus características en general de los venezolanos, para qué sirven. Muchas veces sirven para muchas más cosas que nosotros no tenemos, ¿sí? Y la migración hay que tomarla como una oportunidad y no como
como una fatalidad, sino como una oportunidad para el país. Y las empresas se inscriben ahí y dicen cuántos trabajadores tengo, cómo les pago, qué están haciendo. A la fecha, hoy, están más de 800 empresas inscritas colombianas, que realmente es un número muy apreciable. Estamos hablando de empresas grandes, Bancolombia, la Fundación Santa Fe, Falabella, en fin, empresas grandes que quieren darle una mano a los venezolanos, lo cual nosotros aceptamos, pero pedimos que sea formal, porque además el informal desplaza al trabajador colombiano, quitándole los derechos al trabajador colombiano. Y para nosotros sí sigue siendo una prioridad el trabajador colombiano. ¿Qué más vamos a hacer? Estamos montando una bolsa regional, es decir, en donde esté Perú, Panamá, Chile, Ecuador, ojalá algunos países de Centroamérica, Brasil, de tal manera que podamos cruzar vacantes, oferta y demanda, para ubicarlos y tratar de hacer un tema mucho más multilateral, el tema de los venezolanos en Colombia, porque la verdad a Colombia le está costando mucho dinero asumir un tema que es de solidaridad y que es humanitario, que no se puede tratar de ninguna otra manera. Ministra, la siguiente pregunta la tiene Vanessa Pérez, nuestra editora de la sección de empresas. Queríamos saber si el próximo año va a haber reforma pensional y si está contemplado pues aumentar la edad de jubilación y en cuánto, si está contemplado. A ver, a Colombia necesita una reforma pensional. Eso no hay la menor duda. ¿Por qué? Porque es que los que cotizan no son suficientes para pagar las pensiones en el futuro. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo primero es tratar de formalizar el mercado de tal manera que todo el mundo cotice y afloje el tema económico de recursos de las pensiones. Eso por un lado. Por otro lado, hay que revisar cómo está ese régimen en Colombia. Pero al mismo tiempo, yo creo que es una reforma que no se puede sacar a la loca tampoco. Esa es una reforma que necesita mucho trabajo para ser justa. Necesita mucho trabajo, necesita muchas reuniones, mucha socialización. Seguramente habrá unos que queden contentos y otros que queden menos contentos, pero la idea es tener el menor número de descontentos. Entonces yo sí creo que ese es un trabajo que toma tiempo, que yo personalmente no tengo ningún afán a sacarla por sacarla. No me parece que eso sea bueno para Colombia. Y si ustedes me preguntan cuál es la solución, yo no sé. Les digo, no sé. Es un tema supremamente difícil. No sé. Me duele decirlo, pero no sé. No sé porque el régimen de prima media es muy bueno. Ayuda mucho a los trabajadores. No sé. Sinceramente me da pena, pero no sé. Y la otra pregunta fue... La edad de jubilación. No, el presidente en campaña, ¿qué dijo? No se subirá la edad de jubilación, no se la pensión sustitutiva sigue en pie y edad de jubilación y los derechos adquiridos se respetan todos, que además creo que es lo justo, porque las personas ya tienen una manera de vida con la pensión que están ganando y no se les puede pues cambiar la pensión, o sea, cosas retroactivas que por ley no se puede, pero tampoco se puede con los que ya se van a jubilar, con los que están a 2 o 3 años, o sea, el periodo de transición de estas reformas no puede ser corto. Estoy hablando lo que yo creo, lo que hemos hablado y lo que yo he dicho públicamente en el gobierno, sin que el gobierno todavía sepa cómo va a ser. Pero lo que sí creo es que tiene que tener un periodo de transición alto. Ok, pero bueno, usted ya nos ha dado una que otra puntadita. ¿Cuáles son esas bases de esa reforma pensional que están imaginando? No, miren, las bases son muy sencillas. Es revisar cuál es el régimen que más le conviene al país, que es lo más difícil. Así de sencillo decirlo, así de difícil implementarlo y decidir cuál es.
lo cierto es que los fondos hoy tienen billones de billones de billones, pero la verdad es que a un trabajador que gana salario mínimo, 2 salarios, 3 salarios, los fondos no le sirven. Es un tema que no es fácil. No es fácil porque uno tampoco puede ni perjudicar a unos, pero tampoco atropellar a los trabajadores de esa forma. O sea, lo principal en el ministerio es que nuestros trabajadores colombianos se sientan bien independientemente de las veces que toca decir no. Okay, la siguiente pregunta la tiene Laura Becerra, pero esta es la sección de economía. Ministra, una pregunta. ¿Se van a mantener los regímenes especiales que todavía existen? A ver, no puedo contestar eso, pero yo me imagino que algunos se tendrán que conservar. Yo soy pro conservar los de las Fuerzas Armadas. Yo creo que la gente que se dedica a dar la vida por uno día a día se merece vivir tranquilo a su vejez. Pero los otros no te sabría decir. ¿Y con los maestros? A los maestros, ¿qué tema tan difícil es el de los maestros? Porque es que el tema de los maestros no es solamente la lucha por el salario. El tema de los maestros es qué necesidad tiene un maestro de capacitarse, qué necesidad tiene un maestro de ir al día con la educación global, qué necesidad tiene un maestro de siempre estar en la realidad. Yo creo que los maestros, en otros países los maestros son mejor pagos, eso no hay la menor duda, pero también son países que tienen muchos más ingresos. Yo invito a los maestros a sentarse y a concertar. Uno a veces concertando logra más que protestando. Ok. Ministra, la siguiente pregunta la tiene Gabriel Forero, editor de Ocio. Ministra, la devuelvo a un tema que de pronto nos queda en el tintero y es para precisarle pues, a la audiencia. Usted nos dice que no hay mucho afán en impulsar la reforma pensional, pero entonces en este gobierno, ¿hacia qué año de pronto podríamos entonces ver la propuesta? Esa sería la primera pregunta. Sí, bueno, es que el afán no es el afán que es meterla ya. Okay. Se hubiera podido hacer una reforma y sacarla. El afán es que sí hay que presentarla el año entrante, no sé en qué mes, pero que es una reforma que amerita mucho estudio. O sea, no puede ser posible, y mucho diagnóstico, y muchas proyecciones. Entonces, ese es el afán que no tengo, porque no me parece que una cosa tan importante no sea estructural de verdad, que es lo que ha pasado en Colombia, que muchas reformas no son estructurales y vuelve y reforma. No es un tema fácil, lo tengo claro, pero vamos a tratar de hacerlo mejor. Ok, y mi otra pregunta es entonces, ¿cuántas personas están en el programa Colombia Mayor? ¿A cuánto asciende el subsidio? Y si nos puede confirmar si se va a incrementar su valor. Mire, Colombia Mayor tiene hoy 1.516.000 inscritos. Son los que reciben el subsidio de Colombia Mayor. Reciben ese subsidio cada 2 meses. Un subsidio que cada 2 meses oscila entre 40.000 pesos hasta 150.000, según la región. Entre 40.000. ¿Qué ha dicho el presidente? Primero, que nosotros tenemos varias cosas que hacer. La primera ya se hizo, y es el pago por mes. Ya sacamos una licitación y ya se va a pagar por mes. Segundo, aumentar cobertura. Tercero, aumentar el valor del subsidio. Se pregunta uno qué es más importante, la cobertura o el valor del subsidio en unas condiciones tan precarias que tienen los ancianos y los adultos mayores en Colombia. Hay más de 800.000 ancianos esperando ser incluidos en este programa. Nosotros logramos en el presupuesto del año entrante aumentarlo en 125.000 millones para este programa de Colombia Mayor. Eso suena a mucho y es muy poco para lo que realmente se merecen los adultos mayores en Colombia, que son muy vulnerables. Yo todavía estoy pensando si esos 125.000, tengo que preguntarle al presidente, porque fue una lucha lograrlos impresionante. Mejoramos
el subsidio o ampliamos la cobertura. Porque las dos son muy necesarias. Una persona que le dan 20.000 pesos al mes, da hasta pena. Entonces, pues yo creo que son ajustes que uno tiene que hacer a estos programas, pero ajustes bien pensados. Yo creo que cuando uno tiene una función pública en donde hay tantas personas esperando lo que uno hace, uno no puede ir así como barriendo y sacando todo porque hace mucho daño. Ministra, y también nos preguntan, ¿hasta cuándo hay tiempo para que haya concertación del salario mínimo y después vendría decreto? Hasta el 30 de diciembre. El primer corte se supone que es el 15 de diciembre, cuando el Ministerio y la Mesa de Concertación ojalá llegaran a un acuerdo. Si no se llega ahí, hay hasta el 30 de diciembre. Si el 30 de diciembre no se llega a un acuerdo, va a un decreto presidencial. ¿Y usted sí ve ambiente en la mesa para llegar a un acuerdo? Pues uno antes de comenzar siempre lo ve. Uno antes de comenzar siempre lo ve. ¿Qué les he dicho yo a los trabajadores y a los empresarios? Hombre, comiencen en un tema. Todo el mundo sabe, mire, todo el mundo conoce el límite del otro. No nos digamos mentiras. Aquí las personas se sientan en una mesa y comienzan lejísimo, pero todos saben el límite de la contraparte. Entonces yo les pido que tratemos de comenzar mucho más real de lo que está sucediendo y de pronto así nos va mejor. Ok. Ministra, ahora sí, la siguiente pregunta la tiene Noelia Sigüenza, pero esta es la sección de economía. ¿Cuántas personas se benefician actualmente de los BEPS? ¿Si ha sido útil este programa de ahorro voluntario y qué mejoras le harán dentro de la cartera? Mire, los BEPS actualmente hay un acumulado de 1.245.825, pero eso es un acumulado que entran y salen, entran y salen. Ese es un programa que tiene que reestructurarse. Les voy a decir por qué. Porque es, entre comillas, ¿cómo se podría decir para no decir la palabra? Es un pago mensual que se haría a quienes nunca han tenido el sueldo mínimo, sino por debajo del sueldo mínimo, pero que tengan voluntad de ahorro. Cuando volvemos al mismo tema, cuando uno tiene menos del sueldo mínimo, es muy difícil tener voluntad de ahorro. Entonces, ¿qué pasa? Son muy poquitos los que ahorran. Creo que el acumulado, si no me equivoco, era como de 425.000 personas las que estaban ahorrando, pero tampoco ahorran permanentemente. Y el ahorro es voluntario. Entonces, ahí también tenemos un descuadre entre los que ahorran y los que están inscritos, que comienzan ahorrando, dejan de ahorrar, pero quedan inscritos. Okay. ¿Qué hemos dicho nosotros para los BEPS? Lo primero, estamos trabajando un proyecto de ley en el Congreso que se llama Piso Mínimo de Protección Social. Ese piso mínimo de protección social es para el campo, para los rurales, en donde la informalidad llega al 85%. Una cosa escandalosa. ¿Qué hemos dicho nosotros? Primero, allí se podría trabajar por horas con este proyecto. ¿Por qué? Porque un ordeñador trabaja 3 horas, no trabaja 10. Y así es en el campo. Eso no es de otra manera. El que saca las vacas en la noche trabaja eso. Seguramente el capataz de la finca trabaja las 24 horas, pero las personas que se contratan para hacer los oficios de la finca generalmente son trabajos por horas, porque no ameritan más tiempo. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es la siguiente, que los empleadores paguen los BEPS de sus trabajadores que ganan menos del salario mínimo. Que los empleadores lo paguen, que no lo tenga que pagar el trabajador, que lo pague el empleador. Y además tenga un seguro para todo el tema de seguros, para todo el tema de accidentes laborales y todo eso. Y se está discutiendo sobre si es la ley de salud subsidiada o contributiva.
porque ahí ya viene un problema distinto por el valor que ellos ganan. Mire, las centrales obreras y varios sectores están en desacuerdo con esta medida. Yo no entiendo por qué. No, porque se pauperiza el trabajo del colombiano, más pauperizado de lo que está, que no recibe nada. O sea, ¿por qué tenemos nosotros que de cierta manera alcahuetear la informalidad? ¿Por qué unos pocos hablan a nombre de muchos que hoy no tienen los BEPS y que cuando lleguen a ser viejos, porque entre otras cosas, muchos son viejos, cuando me digo viejos son de 40, 45, que ya no pueden, pensión ya no, porque la juventud no se está quedando en el campo, y no se está quedando en el campo porque en el campo no hay garantías, ni de trabajo, ni de pensión, ni de salud, ni de capacitación. Entonces están viniendo, es una población envejecida, la del campo colombiano. Y por eso se está sugiriendo que sean los BEPS, para que ellos también se merecen una renta en el futuro. En eso estamos con ese piso mínimo de protección social. Ministra, y ya para ir cerrando, la siguiente pregunta la tiene José Castilla, periodista de Asuntos Legales. Ministra, para el próximo año, ¿cómo está la cartera del Ministerio del Trabajo y cuáles son las cifras que ustedes pues, planean manejar para repartir el dinero dentro de la cartera? A ver, el Ministerio de Trabajo siempre ha sido la Cenicienta, ¿no? Yo creo que peor, porque la Cenicienta tuvo un ratico en que estuvo bonita y después se casó con el príncipe. No, siempre ha sido, no sé qué, la hermana de la Cenicienta, o sea, no sé. Siempre ha sido considerada de último en los ministerios. ¡Qué injusticia! Porque ¿saben por qué? Maneja la fuerza laboral del país. La fuerza laboral del país es lo que hace que el país viva, que el país tenga un sentido u otro. Entonces, eso no se puede descuidar y eso es parte de lo que nosotros estamos haciendo. ¿Qué encontré? Yo encontré un ministerio con muy poco presupuesto, con mucha contratación por prestación de servicios, un presupuesto en donde la gente realmente, no por culpa de ellos, sino por el mismo puesto en donde tienen el ministerio, abandonada, sin el amor que se merece la institución, porque los sueldos son horrorosos. Cuando hicieron la decisión entre salud y trabajo, a trabajo les dieron los peores sueldos. Y el ministro lo permitió. Y esa es la realidad, unos sueldos bien bajitos, pero bajitos. Entonces la gente para trabajar le cuesta. Estoy hablando de profesionales, no estoy hablando de asistentes o técnicos, no. El sueldo de profesionales es muy bajito, los grados son muy bajitos. ¿En qué estamos? El presupuesto propuesto para el 2019, cuando yo llegué, eran 8.000 millones para inversión. Imagínense, ¿qué hace uno con 8.000 millones para inversión? O sea, eso es imposible. Para capacitación, para llevar el programa de empleo, para que conozcan todos los derechos que tienen a pensión, en fin, para todos los programas a que tienen derecho los colombianos a conocer, simplemente por un hecho muy importante, y es conocer sus derechos. Esa es una labor que el Ministerio de Trabajo tiene que hacer, y es decirle a los colombianos, usted debe ser formal, usted se merece una pensión de salud. A usted no se le puede transgredir en su dignidad. Si usted trabaja horas extras, tienen que pagársela. En fin, una cantidad de cosas que nuestros trabajadores hoy no conocen y que el ministerio tiene el gobierno de hacer la obligación de hacerlas llegar a la población colombiana. Logramos subirlo a 40.000 millones, que teniendo en cuenta la situación actual del país, yo considero que no es perfecto, pero es una buena mejora. ¿Cuáles son los trabajos más importantes que nosotros tenemos para este año y el año entrante? Porque yo apenas llegué hace poquito. Lo primero es lograr que el pacto de trabajo decente se cumpla. Es decir, que los trabajadores
tengan un trabajo decente, donde se les pague lo que se merecen, tengan libertad de asociación, tengan libertad sindical y ayuden a aumentar la productividad y la competitividad de la empresa para la que trabajan. Esto es un tema de equipo. El trabajo decente es un tema de equipo que no se puede dar solamente para una parte, se tiene que dar entre las tres, gobierno, empresa y trabajador. Eso es una de las tareas que tenemos para el año entrante, pero eso necesita promoción, eso necesita visita, eso necesita una cantidad de cosas para generar una cultura. También el RUTEC. Okay. Nosotros tenemos que seguir creciendo ese RUTEC, seguir viendo cuál es la caracterización de los venezolanos que nos están llegando al país. Pueden ser emprendedores, tienen que ser trabajadores, tienen que ser empleados, son del servicio doméstico, son de la NASA. Eso no se sabe. Nosotros tenemos la obligación de hacer una caracterización por el bien de ellos y por el bien de nosotros. Esa es otra tarea que tenemos que hacer. Una tarea muy importante es comenzar la reforma del Ministerio del Trabajo. ¿Por qué? Porque el Ministerio del Trabajo, cuando lo escindieron y un poquito después le quitaron, entre comillas, la función del empleo, de generar empleo. Cuando digo entre comillas es porque hoy está disperso, se supone que debe haber una coordinación, que por supuesto no hay, entre el SENA, el DPS, el Servicio Público de Empleo y el Ministerio. Entonces, cuando uno tiene tantos pájaros tirándoles a las escopetas, lo que pasa es que no logra ordenarse. Y nosotros estamos llenos de ofertas y de demandas. ¿Por qué no se cruzan? ¿Qué es lo que pasa? Porque estamos trabajando individualizados. Esto no es una competencia. El servicio público no es una competencia, el servicio público es un deber. Entonces, quiero traer eso en las reformas, quiero traerlo para el ministerio, para darle más fuerza al ministerio y porque además la generación de empleo es la cara amable del ministerio. Porque al ministerio solamente le dejaron la labor de inspección, vigilancia y control y la política de empleo. ¿Qué es la política de empleo? No, hablando en serio. Eso es todo y es nada. Porque la gente lo que necesita ver es resultados. A mí me emplearon. A mí yo conseguí un puesto. La política, muy buena y todo, pero al desempleado no le sirve. Ministra, y pensando en esta reforma del ministerio, ¿ustedes piensan poner como un portal de empleo dentro del Ministerio de Trabajo que funcione Nosotros lo que queremos es coger todas esas bolsas que van a seguir existiendo, pero precisamente poner un portal de empleo con todas esas bolsas, hacer los cruces y invitar en lo que más se pueda también a las bolsas privadas a ese portal, de tal manera que entre todos nos ayudemos, porque el desempleo tenemos que bajarlo. El desempleo de los jóvenes, 17%. ¿Qué juventud estamos nosotros formando cuando hay un 17% de muchachos que quisieran trabajar y no pueden? Ministra, aquí también nos llega otra preguntita de redes. ¿El SENA debe ser administrado por ustedes o por Mineducación? A ver, el SENA es una entidad de formación para el trabajo. Okay. ¿Sí? Ahí está la diferencia. ¿Qué problemas ha tenido el SENA? Precisamente que la acreditación de esos cursos la da el Ministerio de Educación. ¿Pero qué tiene el Ministerio de Educación en su cabeza? Profesiones. Profesiones. Y allí hay una pequeña confusión y por lo tanto la acreditación de muchos cursos no se dan en el tiempo que se deben dar, se demora. Esa formación para el trabajo tiene que estar bajo el Ministerio de Trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros somos los encargados primero de ubicarlos después y porque es un tema de técnicos y tecnólogos. Todavía el país no se ha dado cuenta de la importancia de los técnicos y tecnólogos hoy con las plataformas digitales y con la cantidad de productos y cosas que se hacen. El técnico y el tecnólogo tienen hoy una importancia fundamental. Pero nosotros creemos que por ser formación para el trabajo, por ser el que maneja los aprendices con los empresarios, que son, digamos, que pertenecen al tripartismo, porque quiere comenzar a hacer una formación dual,
Es decir, que el SENA mande a los muchachos a educarse en las empresas. ¿Por qué? Porque hay muchos cursos en el SENA hoy obsoletos. Entonces uno no puede sacrificar a un muchacho a que estudie lo que no necesita el país. Y eso está pasando. Y estamos convencidos que como el SENA no puede parar, mientras que se actualiza, porque tiene que actualizarse, eso no, o sea, no hay salida, tiene que actualizarse, porque los muchachos van a entrar a un mundo distinto y el mundo del trabajo y de las tecnologías cambia todos los días, es una cosa aterradora. Entonces, esos muchachos se trabajan en su empresa y está comprobado que cuando la misma empresa lo forma, ellos se quedan trabajando en la empresa, mucho más que los aprendices. Ministra, y ahora sí, para terminar, ¿cómo los afectaría a ustedes en su cartera una posible no aprobación de la ley de financiamiento? Mire, es cierto que el país está en los rieles. O sea, no es mentira. Es cierto. El hueco es un cráter grande. ¿Cuál hueco? Es un cráter inmenso. Que hay que tener la responsabilidad para cubrirlo en beneficio de los programas sociales de los más pobres. ¿Es un tema difícil? Sí, es supremamente difícil. ¿Que iba a afectar la clase media? Seguramente, y por eso esa parte no me gusta. Porque la clase media ha trabajado toda la vida para llegar, para que ahora vengan a bajarla otra vez con una cantidad de impuestos que no se merece. ¿A nosotros en qué nos afectaría? Primero nos afectaría en el tema de los programas, seguramente. Nos afectaría en el tema de... A ver, la idea es que en esa ley de financiamiento, lo que se quiere hacer también es que a los empresarios se les baje los impuestos, pero que ellos creen empleo, ¿sí? Sí. Que es una medida que, pues, entre comillas, puede ser de urgencia que necesita el país para comenzar a movilizarlo nuevamente. Porque el mercado tiene que comenzar a movilizar o no salimos de donde estamos. Yo estoy de acuerdo que hayan quitado la tasa, lo del IVA. Aunque, mire, yo les voy a echar un cuento a ustedes. Una señora que va a Carulla, una señora rica, va a Carulla con su coche, pasa a la caja y el Estado les regala automáticamente 200.000 pesos del IVA. Y ya compran, se los regala automáticamente. Sin duda. Eso no es justo. Eso no es justo que los mayores subsidios vayan a los ricos. La señora humilde va y a ella el IVA le vale 30.000 pesos, que es muy alto para su nivel de ingreso. Discutían el tema de si se puede o no consignar a las personas. Claro que se puede. Hoy se Familia en Acción, el CISBEN, en fin, hay muchos mecanismos para hacerlo. Esa parte a mí me gustaba, porque creo que quienes más tienen que apoyar a los que menos tienen. Lo que no me gustaba es el tema de la clase media, que quedaba ahí entre una cosa y la otra y no tampoco es justo con ellas. Entonces, pero yo sí creo que el país tiene que dar una mirada a las personas que tienen más ingresos y que tienen más subsidios, como por ejemplo como por ejemplo el de pensiones. Eso no puede ser. No, es que no puede ser. En eso yo entiendo perfectamente al presidente, buscando que haya subsidios, o sea, ayudar a la clase más vulnerable. Pero tenemos una clase media que no tiene tampoco por qué sufrir. Pero hago esa reflexión. ¿Por qué hay que darle a una señora que tiene todos los medios 200.000 pesos todas las semanas? ¿Por qué?